Muy buenos días, vengo a presentarles el caso clínico de un hombre con gangrena en el pie izquierdo de etiología inusual. Se trata de un paciente de 29 años de edad, mestizo, natural y procedente de Montería, bachiller, soltero y sin hijos, que consulta porque los dedos del pie izquierdo se le están colocando negros. Tiene un cuadro clínico de 6 meses de evolución, de claudicación en miembros inferiores, que posteriormente progresa a úlceras en dorso y dedos del pie izquierdo en los últimos 3 meses y en las últimas 2 semanas a necrosis. A la revisión por sistemas venía refiriendo pérdida de peso de más de 10 kilos en los últimos 4 meses, disuria ocasional, mialgias en pantorrillas, disminución de la fuerza y coloración rojiza en los miembros inferiores. Como antecedentes patológicos tenemos urolitiasis bilateral en el 2020, una masa de gran tamaño en región posterior del muslo izquierdo resecada en 2019, cuya biopsia reportó reacción gigantocelular de tipo cuerpo extraño. El resto de los antecedentes fueron negativos. Al examen físico, dentro de los hallazgos positivos destaca una disminución de la presión arterial sistólica de más de 20 milímetros de mercurio en los miembros inferiores con respecto a los superiores y encontramos atrofia de los miembros inferiores con disminución del pulso popliteo derecho, el izquierdo se encontraba ausente, el pulso pedio y tibial posterior se encontraban disminuidos, la fuerza se encontraba 4/5 de predominio proximal y en el dorso tenemos una necrosis seca, gangrena, que se extendía del dorso, el primero, segundo y tercer dedo del miembro inferior izquierdo. En los estudios de laboratorio tenemos hemograma con anemia microcítica hipocrómica heterogénea, reactantes de fase aguda elevados, bioquímica hepática, función renal y enzimas musculares normales. Estudios infecciosos para hepatotropos, VIH y sífilis negativos. En el uroanálisis destacaba la presencia de hematuria. El perfil lipídico se encontraba normal. El perfil de anticuerpos para síndrome antifosfolípido negativo, al igual que el factor reumatoide y las crioglobulinas. Los ANA, ENA y ANCA estaban negativos y el complemento se encontraba normal. Trae una ecografía Doppler de miembros inferiores que reportó aneurisma en arteria poplitea izquierda con obstrucción distal y una polineuropatía axonal sensitivo-motora en miembros inferiores. Entonces, dentro de los mecanismos de enfermedad arterial oclusiva que nos pueden estar explicando el cuadro clínico de este paciente, encontramos inicialmente la aterosclerosis que desestimamos por la edad del paciente y el perfil lipídico normal, la consideramos que no era significativa. La presencia de vasoconstricción la descartamos también por los hallazgos clínicos, no encontramos trombosis o embolismo en el Doppler y nos queda por evaluar entonces la presencia de infiltración, compresión y vasculitis. Para evaluar esto solicitamos una angiografía por catéter del miembro inferior en la cual encontramos una dilatación aneurismática en el muslo izquierdo con obstrucción posterior, sin embargo que perfunde de manera adecuada en la pierna por colaterales y con un aceptable paso del medio contraste por la arteria pedia y la tibial posterior. En la resonancia contrastada de miembros inferiores encontramos atrofia de los miembros inferiores. En este corte coronal estir encontramos edema muscular y fibroesclerosis del músculo. Y en el axial encontramos captación del medio de contraste en el compartimiento posterior de la pierna izquierda compatible con miositis. No solo encontramos esto, sino que en las piernas podemos apreciar una amplia captación del medio de contraste tanto en el corte coronal como en el axial que comprometía tanto los grupos posteriores como anteriores compatibles con una miositis difusa de los miembros inferiores. Entonces, con respecto a los anteriores paraclínicos hemos podido no encontramos hallazgos que nos explicaran infiltración, compresión o malformación y nos queda por evaluar entonces la presencia de una vasculitis. Dentro de las vasculitis que pueden afectar los miembros inferiores se encuentran las vasculitis primarias sistémicas y las vasculitis secundarias. Dentro de las vasculitis secundarias están las que son secundarias a medicamentos e infecciones que al momento no consideramos por el cuadro clínico y nos queda por evaluar entonces las que pueden ser secundarias a enfermedad reumatológica o a neoplasias. Si evaluamos por la sintomatología que presentaba el paciente, las que nos pueden dar úlceras y gangrenas, no encontramos hallazgos para vasculitis de gran vaso y nos quedamos con las vasculitis de mediano vaso, tipo poliarteritis nodosa, las vasculitis mediadas por inmunocomplejos y las vasculitis ANCA, para los cuales no teníamos otros hallazgos adicionales y en el contexto de los paraclínicos negativos las desestimamos. Nos quedan entonces por evaluar la poliarteritis nodosa, las enfermedades reumatológicas y por el antecedente de masa que se tratará de un síndrome paraneoplásico.
Para esto solicitamos una TAC de abdomen contrastada, en la cual encontramos nefrocalcinosis, hidronefrosis, con un perfil de calcio que nos reportaba un calcio sérico corregido y un calcio en 24 horas elevado, PTH suprimida y elevación de 1,25 hidroxivitamina D sugestivo de una hipercalcemia secundaria. En la TAC de tórax fue normal y nuevamente evaluando la TAC de abdomen contrastada encontramos la presencia de una estrechez de la aorta infrarrenal que quisimos caracterizar mejor en la resonancia de tórax-abdomen, en la cual encontramos una estenosis de la aorta renal infrarrenal sin captación del medio de contraste en la secuencia de difusión, compatible con una aortitis previa, actualmente sin actividad de la enfermedad. Entonces, con esto tenemos que entrar a averiguar qué pudo haber causado esta aortitis. Entonces, dentro de las causas de aortitis tenemos las vasculitis de grande, mediano y vaso variable, que previamente no consideramos por el cuadro clínico del paciente. Nos queda por evaluar otras enfermedades reumatológicas donde se encuentra la espondiloartritis, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la enfermedad relacionada con IgG4, para lo cual tampoco tenía hallazgos sugestivos de estas enfermedades. Entonces, quedamos por evaluar la sarcoidosis. Para sarcoidosis teníamos un probable compromiso muscular y la presencia de una hipercalcemia secundaria. Menos probable teníamos etiología infecciosa y ante la dificultad para biopsiar la aorta y la captación previamente del medio de contraste en el músculo, solicitamos una biopsia de músculo. En esta biopsia de músculo, en la tinción de tricrómico, encontramos la presencia de células gigantes multinucleadas con células epitelioides y un importante infiltrado inflamatorio que caracterizamos mejor por inmunohistoquímica, encontrando mayor predominio de CD4, CD68 y escaso CD8, que en el contexto de ausencia de necrosis consideramos una inflamación granulomatosa no necrosante, probablemente secundaria a sarcoidosis por los CD4 elevados. Y no solo encontramos esto en esta histología, si agrandamos acá encontramos una arteria normal a la izquierda y a la derecha, una arteria con un amplio infiltrado inflamatorio, disrupción de la muscular en las tres capas compatibles con una vasculitis. Entonces, no solo encontramos esto para el músculo, sino que encontramos unas fibras musculares más atróficas con amplio infiltrado inflamatorio, lo que nos sugería que el mecanismo no era exclusivamente por isquemia, sino que también había un compromiso inflamatorio. Está pasando. Descartamos dentro de los diagnósticos diferenciales las etiologías infecciosas y no infecciosas de granulomas no calcificantes en el músculo, diferentes a la sarcoidosis, por lo cual finalmente nos quedamos con el diagnóstico de una sarcoidosis muscular con compromiso renal por nefrocalcinosis y vasculitis de grande, mediano y pequeño vaso. Entonces, la vasculitis por sarcoidosis es una manifestación infrecuente y heterogénea que puede afectar grandes, medianos y pequeños vasos. Los hallazgos histológicos difieren de acuerdo al vaso y lo más frecuente es encontrar una vasculitis granulomatosa, pero puede presentarse vasculitis necrosante y vasculitis leucocitoclástica. Dada la baja frecuencia de estas 12 asociaciones, hicimos una búsqueda de términos MESH, encontramos 268 artículos, restringimos la búsqueda a mayores de 18 años y descartamos aquellos que podían cumplir una vasculitis primaria sistémica. Encontramos 5 casos de vasculitis de pequeño vaso por sarcoidosis con una edad variable al momento del diagnóstico, al igual que el sexo, con manifestaciones por vasculitis principalmente pulmonares y de sarcoidosis por compromiso pulmonar y de vasculitis por púrpura y úlceras en miembros inferiores. Se presentaron los 3 diferentes tipos de histopatología con vasculitis granulomatosa, vasculitis leucocitoclástica y vasculitis necrosante. Todos los pacientes recibieron tratamiento con glucocorticoides, alcanzaron rápidamente la remisión de la enfermedad. Encontramos 6 casos de vasculitis de mediano vaso por sarcoidosis. Nuevamente encontramos heterogeneidad al momento del diagnóstico y en el sexo, predominio de la sarcoidosis de compromiso pulmonar y cutáneo, con manifestaciones de la vasculitis por úlceras en miembros inferiores, un caso de líderes reticulares y un caso de eritema anular. En la histopatología predominó la vasculitis granulomatosa y todos los pacientes que recibieron tratamiento con glucocorticoides resolvieron de la enfermedad.
encontramos 12 casos de vasculitis por sarcoidosis de gran vaso, con edad y sexo variable, manifestaciones por sarcoidosis nuevamente por compromiso pulmonar. Encontramos un caso muy similar al nuestro con miositis y pérdida de peso. Las manifestaciones de las vasculitis estuvieron dadas por las vasculitis de gran vaso, con claudicación de miembros inferiores, ausencia de pulsos e hipertensión arterial. En 4 de estos casos se hizo el diagnóstico por necropsia y se encontró vasculitis granulomatosa de la aorta. Ninguno de estos pacientes recibió tratamiento y todos fallecieron en comparación con los pacientes a los cuales se les hizo diagnóstico por imágenes, fueron tratados rápidamente con glucocorticoides y alcanzaron la remisión de la enfermedad. Encontramos 2 casos de vasculitis de vaso variable por sarcoidosis, uno de gran vaso y mediano vaso, que no recibió tratamiento y falleció, y otro caso de mediano y pequeño vaso que recibió tratamiento con glucocorticoides y ciclofosfamida y mejoró de su enfermedad. Hay una serie de 17 casos reportados en un solo centro, en la Clínica Mayo en Estados Unidos. Los autores dividieron la población en 2 grupos. El primer grupo fue de grande y mediano vaso y lo compararon con el de pequeño vaso y se encontró que en estos pacientes era más frecuente la raza blanca, no hubo un predominio por el sexo, la edad de diagnóstico de la vasculitis fue bastante heterogénea, el número de órganos afectados siempre fue mayor de 2, los pacientes que tenían una vasculitis de gran vaso y mediano vaso tenían PCR más elevadas, todos los pacientes recibieron tratamiento con glucocorticoides y el 89 y el 88% de los pacientes resolvieron. Se presentaron 3 casos que tenían compromiso tanto de vasculitis de mediano vaso como de gran vaso y la mayor parte de los pacientes fueron tratados con metotrexate, nuevamente resaltando que todos mejoraron rápidamente. De acuerdo a la evolución de nuestro paciente, en el 2019 entonces debutó con una masa en muslo izquierdo, con un reporte de la biopsia de una reacción gigantocelular de tipo cuerpo extraño. Nosotros revisamos la patología en el laboratorio de la Universidad de Antioquia y encontramos nuevamente hallazgos de sarcoidosis debutando como una masa. En el 2020 presentó urolitiasis, en junio de 2022 inició los síntomas vasculares, se diagnosticó en diciembre vasculitis por sarcoidosis, iniciamos tratamiento con metilprednisona 500 miligramos día por 3 días, prednisolona 1 miligramo por kilo día para descenso, metotrexate 15 miligramos semanal en asociación con ácido fólico y actualmente nuestro paciente viene en mejores condiciones generales, a él se le realizó amputación del medio pie en el miembro inferior izquierdo con una biopsia que únicamente nos reportó necrosis lastimosamente. El paciente actualmente viene con resolución de las mialgias en las pantorrillas, disminución de los reactantes de fascia aguda, está realizando la rehabilitación y viene en mejores condiciones generales. Como conclusiones, entonces las vasculitis por sarcoidosis son infrecuentes y se pueden presentar en cualquier tipo de vaso. Tiene una variabilidad significativa en la presentación clínica y debe ser tenida en cuenta dentro de las etiologías de vasculitis sistémicas secundarias a enfermedad reumatológica. Y es necesario realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno para impactar en el pronóstico de estos pacientes. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí les dejo el QR para la bibliografía por si quieren ahondar en las historias.